Bueno, hermanos, el tema es el ministerio de la reconciliación. Pero para reconciliarnos con Dios, primeramente, teníamos que convertirnos al Señor, voltearnos hacia el Señor, porque como dice ahí, antes de venir a Cristo, nuestros pensamientos eran hacia otro lado. No podíamos reconciliar a alguien porque nosotros no estábamos reconciliados. El hombre cree que Dios está enojado con él, y es al revés. Nosotros somos los que nos enojamos con Él cuando no le conocemos, porque tenemos un problema, porque nuestros hijos son tomadores o que nuestro padre toma, nos enfadamos con Él porque nos mandó un padre así, nos mandó una mamá así, nos mandó un hermano así, o no nos da un buen trabajo. Pero los que estamos enfadados somos nosotros, y para reconciliar al mundo con Dios, necesitamos ser nosotros quien hablemos con las personas, porque también como dice ahí, las personas no van a voltear a buscar a Dios, y aunque se le apareciera no lo van a creer. Si nosotros andábamos en el mundo, por medio de muchas cosas Dios nos mostró la misericordia y no lo vimos a Él, porque estamos vivos aquí, aún a pesar de los muchos que anduvimos en malos caminos, Dios tuvo misericordia y ahí se mostró, pero nosotros no lo vimos. Si no, ¿desde cuándo hubiéramos venido a sus pies? Tuvimos que sufrir para venir y conocer del Señor. Y hoy que estamos aquí, el primer ministerio es el de la reconciliación, porque el hombre es el que está enfadado con Dios. Y si nosotros no nos convertimos y el amor de Dios no mora en nuestros corazones, no podemos ir a hablarle a una persona del amor de Dios. Porque si nosotros mismos estamos enfadados con las personas del mundo y al venir a Cristo, entonces ya van a ser dos los enojados. Si a nosotros nos cae mal esa persona, ¿cómo le vamos a ir a hablar que hay un Dios de amor? Primeramente va a decir, pues hay que se reconcilie como pueda. Pero primeramente tenía que venir la conversión en amor en el Señor. Vamos a ir a las Escrituras, a 1 de Corintios 1, del 1 al 3. 1 de Corintios 1, del 1 al 3. Para irnos metiendo en ambiente. Con esto no puedo. No sé qué le voy a tener que... Bien. 9 Corintios 1, del 1 al 3. Si ya todos lo tienen, me indican con un amén. Gloria a Dios. Fíjense, cuando venimos a Cristo, como somos llamados, ¿cómo nos llama Pablo? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Esos somos nosotros, los que hemos venido al Señor. Ya no somos del mundo, sino del Señor. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Al momento de venir al Señor, a la conversión, ya somos parte del Señor Jesucristo, del pueblo de Dios. Ya nosotros tenemos una responsabilidad. Y aquí Pablo nos lo explica. Dice, hacer santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanita. Dice, Señor de ellos y nuestro, y dice en el 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos entender cuando nos convertimos a Dios, cuál es nuestra responsabilidad. Ya no nomás es de que, gracias Señor por lo que hiciste por mí, todo bien, me voy a mi casa y yo soy muy feliz con mi esposa, con mis hijos y el trabajo y todo lo que tengo. Tenemos un trabajo y primeramente para hacer ese trabajo, por ejemplo, si no tenemos nosotros ningún oficio, no vamos a trabajar en nada porque no sabemos qué hacer. Pero si nosotros sabemos que somos un orador, un carpintero, un herrero, un albañil, lo que seamos, nos vamos a levantar a hacer ese trabajo. Entonces, si nosotros venimos a Cristo y no sabemos qué somos, pues no vamos a saber qué hacer. Pero por medio de las Escrituras vamos a conocer qué es nuestro trabajo. El primer trabajo, al venir a Cristo, es el de la reconciliación, ayudar a las personas a reconciliarse con Dios así como lo hicimos nosotros. Porque nosotros ya lo entendimos y nosotros tenemos que ayudar a las personas del mundo que no creen
y no quieren buscar de Dios, ellos solamente tienen un problema y dicen, ¿cómo le haré para salir de estos problemas? Y ahí está el Señor Jesucristo, nosotros lo sabemos, pero ellos no lo saben. Entonces, el Señor es lo que nos mandó a hacer nosotros en ese ministerio de la reconciliación. Ahora vamos a ir a 2 de Corintios, igual del 1 al 3. Ahí enseguidita, 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Cuando ya lo tengan todos me indican con un amén. Amén. Gloria a Dios. Otra vez Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pero nos vuelve a decir Pablo, dice, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos. Santo, el nombre de santo es apartado para Dios. En el mundo un santo pues es un mono, una estatua, una estampita. El luchador, el que peleaba contra Blue Demon, ese es el santo ahí en el mundo. Pero nosotros somos santos al venir. O sea, no quiere decir que seamos santos y ya nunca vamos a pecar. No. Esa es la palabra, quiere decir apartados para Dios. Nosotros, al ser apartados del mundo y venir a los pies de Cristo, estamos apartados para el Señor. Señor, ya me apartaste, ¿ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Dime qué hago. Ahí te va tu primer trabajo, el ministerio de la reconciliación. Porque vienes nuevecito, vienes acabando de sentir el amor de Cristo, lo que acaba de hacer en nuestras vidas. Por eso muchos dicen que el primer amor y que se enfríe y todo eso. Pero por eso está la palabra de Dios, para que nos vaya recordando qué es lo que tenemos que hacer, porque el ministerio de la reconciliación es de siempre, desde que venimos a Cristo, hasta que nos vayamos, porque allá en el mundo hay mucha gente que no conoce de Dios. O sea, no podemos, pues nomás hay que reconciliar 14 o 15, pues ya terminamos, ya se acabó, ahora vamos a hacer cosas, pues hay mucho que hacer, pero en ese ministerio siempre va a haber trabajo. Siempre tenemos que estar dispuestos y sobre todo creerlos, porque así pues yo no puedo, porque pues yo como. Pero Pablo nos dice Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya, y como nos decía, todos los que nombran el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros somos todo ese pueblo. Nosotros somos aquí en La Moderna, en Tijuana, en Estados Unidos, en el Medio Oriente, en todo el mundo hay pueblo de Dios. Todo el mundo, en todas partes, dice que hasta que la palabra se lleve hasta el último confín del mundo, entonces vendrá el Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos trabajo y en todo el mundo hay trabajo. A veces pues se nos olvida por las aflicciones o porque vienen problemas o porque muchas veces pensamos que venimos a Cristo y ya se acabó todos los problemas y lo difícil, y ya nomás viene un problemita y ya hasta tú mismo te vuelves a enojar con Dios. Pues entonces para eso me trajiste, Señor, para volver a estar batallando. Lo que pasa es que nos olvida lo más importante. Cuando nosotros venimos a Cristo y trabajamos en ese ministerio, vienen bendiciones. Porque vienen bendiciones a tu vida, porque tu corazón se goza de ver que otra persona también viene a Cristo. Y al venir a Cristo no vamos a venir a ser ricos en dinero. Es una consecuencia. El que tenga dinero, el dinero no es malo. El malo es lo malo de que ames el dinero. El dinero ahí están los centenarios, están los dólares, están los paquetes de dólares o lo que sea. Y ahí está, si tú las ves ahí, no va a matar a nadie, a menos que con una bolsa de monedas de oro se la avienta a alguien y lo mates del trancazo, ¿verdad? Pero el dinero no hace el daño. El daño es en el corazón de nosotros, la avaricia, para que lo vayas a usar. Todo eso es consecuencia nada más, pero venimos al Señor y Él nos va a hacer, la riqueza va a ser en nuestro corazón. Y esa riqueza que hay ahí, que hay de sobra, ese amor que Dios nos puso en nuestro corazón, hay de sobra para que vamos a otras personas y decir, mira, ahí hay en Cristo, me dio a mí y para ti también hay, pero para que sobre y abunde, dice la palabra de Dios. Entonces, ese es nuestro trabajo, el primero,
que hay más, ya cada quien nos va dando el Señor más. De acuerdo a que nosotros vayamos pidiendo en nuestro corazón, Dios nos va dando más y nos va dando lo necesario para cada trabajo que vamos a hacer. Pero pongamos mucho énfasis en eso, porque lo principal es, como veíamos ahorita, la reconciliación, el convertirte al Señor. Pero si nosotros venimos nada más y hacemos como que venimos a Cristo, no vamos a entenderlo. Ahí venía la explicación que debemos de convertirse, quiere decir que si tú vas para allá, es regresarse. No te puedes convertir y seguir en el mismo camino que te está haciendo daño o que te hizo daño y tú nomás dices, bueno, sí, ya voy, me siento en una silla, escucho lo que dice el hermano o la hermana quien esté dando una enseñanza y me voy a mi casa. Convertirse es de que los hábitos malos que teníamos, las cosas que eran malas, que nos hacían daño, se vayan. Convertirnos, esos caminos que creíamos que eran buenos, que al final hoy sabemos que son de muerte, no voltear a verlos. Es como si nosotros conocemos que un escorpión tiene veneno. Antes no sabíamos, íbamos y lo queríamos agarrar con la mano, pero hoy sabemos que es venenoso, ¿cómo vamos a ir a volverlo a agarrar? Y alguien dice, pues ¿qué tiene? ¿Sí? No pasa nada. Dice, el escorpión hace daño, voy a un alacrancito que me puede dar un piquetito nomás. Pero luego, como dicen, las pequeñas zorras van mermando. O sea, primero es un alacrancito que no te hace daño y uno más grande, hasta que agarres el que te va a hacer daño. El viborón, el que hizo daño desde los inicios, desde Adán y Eva. O sea, cuando nos convertimos necesitamos dejar todas esas cosas para que nos permitan estar alerta en lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Muchos que no dejamos malos hábitos, como se decía ahorita en la enseñanza, que ahora nuestro cuerpo es el templo del Dios vivo. Dice el Señor ahí, yo moraré dentro de mi pueblo, Él está aquí morando con nosotros, Él está aquí viendo a su pueblo, gozándose por todos los que están aquí, escuchando el consejo de Dios, las alabanzas, el estar juntos, el abrazo del domingo, que eso no lo hacíamos antes, el domingo estábamos en otras cosas, no sabíamos si abrazamos o no abrazamos a nuestra familia o si abrazamos a otra persona, porque andábamos en otros malos caminos, pero al venir al Señor sí estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y esto del Ministerio de Reconciliación, tengámoslo siempre en nuestro corazón. Si vemos a una persona que maldice, que hace daño, no lo odiemos. No, porque si no, no hay forma de que le podamos hablar del Señor. ¿Cómo le hablamos si nos cae mal? O sea, ¿en qué momento le mostramos a Cristo? Y le vamos a mostrar a Cristo en la reconciliación, no le vamos a mostrar a nosotros, sino a Cristo por medio de nosotros, en nuestro testimonio, en buscar a una persona que tiene malos hábitos o que tiene problemas, decirle que Dios su vida y mostrar cómo lo puede hacer, que él vea cómo puede haber un cambio en la vida de las personas, porque nos cae mal un vecino y pues nos vamos a pelear con ellos, un compañero de trabajo. O sea, el Ministerio de Conciliación es donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, con nuestras familias, nuestros parientes, que si ellos tienen una necesidad y, bueno, si el Señor me da a mí, pues yo voy a dar a mi familia para que vean que Dios me da, que Dios da en abundancia. Tratar de explicarles lo que Dios hace en nuestras vidas, porque ellos no esperan nuestro comportamiento por como nos conocían antes. Como decía mi hermano Juan Padilla ahorita, que a él le tocó pasar al frente donde había personas que él había conocido. Y cuando oyeron las palabras, no lo oyeron a él, oyeron a Cristo. Y es donde ellos, es la persona donde creen. Porque es Cristo el que habla por medio de nosotros, no somos nosotros. Vamos a ir a 2 Corintios 5. 17. A ver. 17, ahí cerquita para no batallar. Cuando ya todos lo tengan, me indican con un amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Somos personas nuevas, ya lo pasado
Dios nos perdonó, pero debemos de creer que sí, que nos perdonó, que todo eso que nos hacía daño ya se fue, porque en este ministerio de la reconciliación nos va a estorbar, porque decimos, pero yo cómo, pues si yo hice esto, yo hice lo otro, no, eso lo hicimos. Dice que si estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron. Y Dios nos dice que Él nos las perdona, que las echa hasta el fondo del mar todos nuestros pecados, todos nuestros errores. Y debemos de creer en nuestro corazón que somos santos, apartados para Dios. Y Dios no va a apartar a un asesino, a un alcohólico, no, nos va a renovar. Y al momento que el Señor nos renueva, podemos salir a trabajar en ese ministerio. Y en cualquier ministerio. Pero debemos creer primeramente que Dios ya nos limpió. No guardar nada en el corazón, porque ¿cómo le abres abiertamente, cómo le hablas de Cristo a una persona si aún te estorba allí? Por ejemplo, a un varón que trata mal a su esposa y tú aún andas enojado con tu esposa y aún la tratas mal, ¿cómo le vas a hablar a él de eso? O sea, debemos de creer que si en otra época lo hicimos, antes o ahora, más bien cuando antes de Cristo, Él no lo perdona, ya pasó, pero ahora ya no lo hacemos, debemos de creerlo en nuestro corazón para poder presentarlo a las personas que no conocen de Dios. Según cada situación, dice en el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Como les digo, Dios no pudo hablarnos a nosotros por el pecado, porque Dios es santo, 3 veces santo, decía en el video que estábamos viendo, y por medio del Señor Jesucristo nos reconcilió con Él. El Señor Jesucristo vino y nos dijo, mi Padre te ama, pero no se puede acercar por tu pecado. Y así nosotros a las personas decirle, Dios te ama, pero necesitas apartarte de tu pecado, para que puedas tener otra vida, una vida en abundancia. Pero debemos ir conociendo todo esto que está en la Escritura, para poder saber qué es en lo que tenemos que trabajar cada uno. Muchos, por la ignorancia de no leer la palabra de Dios, ahí estamos, leemos y ahí pasamos tiempo hasta que vamos entendiendo y comprendiendo qué es lo que debemos hacer. No nada más que Dios me perdonó y ya una vida bonita y ya todo bien. Ahora falta nuestro trabajo. Por eso Dios nos va reconciliando por medio del hombre con Dios, el Señor Jesucristo, pero no va a reconciliar a 3, 4. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda y que todos tengan vida eterna. Entonces faltan muchos. No puedo decir, no, pues yo ya le hablé a mi primo, ya se va a ir mi primo, ya le hicimos. Pero somos millones, miles de millones en el mundo. O sea, nos toca, hay bastante trabajo. Donde quiera que estemos, ahí hay chamba. En todos los ministerios. Pero el principal, dice aquí, en el 18, dice que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Luego llegando, dijo, ahí tienes ya tu ministerio. Nada más necesitamos despertar, buscarle y qué tengo que hacer, porque de repente hacemos como que no sabemos, pero Él aquí nos dice que nos lo dio. Dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y luego nos dio el ministerio de reconciliación. Eso debe de ser consecuencia de convertirnos a Cristo. En cuanto nos convertimos, lo primero que hacemos es decirle al mundo que hay una vida diferente. Ahí empieza el ministerio de reconciliación. Hablarle a los demás en el trabajo. Como a mí me decían que cuando el Señor me ayudó a dejar el alcoholismo, era noviembre, me decía, no, espérate a marzo que haga calorcito. Me decía un compañero, te quiero ver, y me abría los tecates así bien helados y me lo ponía ahí. Y le dije, bueno, espérate sentado. Y no eran mis palabras, sino las del Señor. Ella hablaba por medio de mí. O sea, yo ya dejaba que Él hablara, porque dije, bueno, ¿yo por qué dije eso? Pero ya han pasado 11 años y Él está sentado esperando todavía, para la gloria de Dios. Sí, ahí anda. De hecho, va a visitarme ahí al taller. Es un ex compañero y ahí va y le recuerdo, le digo, oye, ya te levantaste de la silla, porque ve que el Señor
nos ha ayudado, Él nos ayuda cuando le buscamos. Van a ser 11 años, algunos llevan más años, gloria a Dios. Nosotros vamos a hacer 11 años, mi esposa y yo. Pero Dios empieza a hablar por medio de nosotros, nada más es que debemos dejar que Él empiece a hablar. Pues dice que nos reconcilió con Dios por Cristo. Cristo fue el que nos reconcilió, no nosotros. Entonces, al venir, nosotros a las personas les hablamos del Señor por medio de Cristo, no por medio de nosotros. Si nosotros habláramos como personas cualquiera, nosotros no hubiéramos andado en esos malos caminos, porque nuestras madres nos decían, hijo, pórtate bien, hijo, ya no tomes. ¿Y qué hacíamos nosotros? Portarnos más peor y tomar más. ¿Para qué me dijo? Yo me acuerdo, para vergüenza mía, mi madre me decía, yo no llegues tarde, dijo, llegaba a las 11, llegaba a las 12 el otro día. Me volvió a regañar, ya trabajaba, no andaba nomás. O sea, el otro día llegaba a la 1. Y ya no me decía nada, ya después llegaba temprano. Pero uno de terco. O sea, a las personas no les vamos a creer, no vamos a hacer caso. Hasta que Cristo viene en amor y nos hace entender. Bueno, con dolor, ¿verdad? Pero nos muestra el amor de Dios. Porque lo que conocemos en el mundo de Dios es un Dios malo. ¿Por qué se llevó a mi mamá? ¿Por qué se llevó a mi tío? ¿Y por qué se murió fulano? Porque todo queremos saber. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero no nos damos cuenta, si nos viéramos al espejo, por qué pasan las cosas. No tenemos que preguntarle a Dios, pero como no nos vemos, como dice en la palabra de Dios que tenemos un poste en el ojo y estamos viendo el palillo en el ojo del hermano. Entonces, en una viga y estamos viendo el palillo en el ojo del hermano. Pero solamente por medio del Señor Jesucristo hay reconciliación y viene ese ministerio. En cuanto nosotros nos reconciliamos con Dios, ya empezamos sin saberlo. Antes de que leamos la Biblia ya lo hacemos. Ya nomás se trata de que lo sigamos haciendo siempre. O sea que siempre, a pesar de que el problema haya lo que esté pasando, siempre le demos la gloria a Dios. Oye, estoy batallando y todo, Dios me va a ayudar a salir de ese problema. Él es el único que puede ayudarme en lo que vaya a pasar y yo estoy confiado en que Dios me va a ayudar. O sea, nosotros siempre debemos de estar en esa palabra y confiando, pero si no confiamos no vamos ni a hablar, no vamos a decir nada. Y si no hablamos eso, ese ministerio se va a quedar ahí estancado. Vamos a estar de flojos sin trabajar. Dice en el 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Señor dijo en el Antiguo Testamento, un pacto, otro pacto, ustedes no entienden cómo le hago, yo los amo y no quiero que se pierda mi pueblo. Dijo, ¿sabes qué? Voy a mandar a mi hijo amado. Quiero buscarle, que no se pierdan, que tengan una vida eterna porque Él nos ama mucho. Hoy lo entendemos por medio de su palabra, pero dice que estaba Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta los pecados, si no se hubiera acabado el mundo otra vez. Si el Señor hubiera tomado en cuenta toda la maldad del mundo, ya no existiéramos nosotros. Pero Dios nos ama. Dice que nos dio a nosotros nos dio la palabra de la reconciliación. Y esa palabra, ¿cómo viene? En medio del estudio, de la lectura de la Biblia, por medio de las predicaciones. De ahí se va, esa palabra la vas llevando. De repente vienes un domingo, un estudio, los lunes, jueves, tú tienes tu Biblia, un conocimiento nuevo, y a las personas les empiezas a hablar. ¿Sabes qué? Oye, que como cabeza de familia debo hacer esto, yo como esposo debo hacer esto, como hermano debo hacer esto, como de trabajo, Dios me ha dicho que debo hacer. Debo enseñarles a los demás cómo es Cristo. Allí en mi negocio de carpintería, a mí ahora me ha dado porque el almuerzo lo hagamos allí. Llevo algo de comida, llevo huevitos o lo que haya, y hacemos de almorzar y nos compartimos. Ese momento me gusta, les digo a ellos, me dicen, ¿por qué? Le digo, porque siento que es una bendición de Dios el compartir el alimento con ustedes.
y luego ya nos vamos adelante. Y es un testimonio, le digo, de que Dios a mí me da, y me da en abundancia. Quiero mostrarles a Cristo con mis acciones. Imagínate que yo lleve 2 para mí y ellos no lleven lonche. Ya vamos a ponernos a trabajar y ellos con hambre. Porque no llevaron, no les echaron, o porque haya problemas, por lo que sea. Pero Cristo debemos demostrar esa reconciliación de todas las formas que podamos. Ves a una persona en una necesidad, mira, aquí está Cristo. El Señor te mandó esto. No, que no, yo no, fue el Señor. Porque por medio de nosotros le llega a una persona una necesidad o una palabra, un consuelo, un consejo de parte de Dios. El consejo debe ser de parte del Señor, no de nosotros. Porque los consejos que nos dábamos nosotros nos equivocamos, pero bárbaramente. Ahora el consejo tiene que ser palabra de Dios, consejo que Dios nos vaya enseñando por medio de esa reconciliación. De repente hay cosas que están ahí guardadas y vuelven, o un enojito. Es que ahora ya me acordé que también me hiciste esto. Como algunas personas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir al versículo 20. Fíjense nomás el título que Dios nos dio para que todas les den más ganas de ese ministerio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores. ¿Cómo son los embajadores de cada país? Son los entacuchados y con guaruras. Y nosotros somos embajadores de Dios, el dueño del oro y la plata. Imagínense, o sea, con ese gozo nos presentamos. Yo soy un embajador de Cristo y te digo que te puedes reconciliar con Dios. ¿Qué es reconciliación? Con el Dios vivo, con el Dios del oro y la plata. Tu necesidad de salud, de lo que tú tengas, allí va a haber, porque tú eres un embajador y hablas. Los embajadores hablan en nombre de los presidentes o de los reyes o de los que sean del mero bueno de cada país. El embajador lleva las nuevas a los pueblos a donde visita, a los pueblos donde son. Así nosotros también llevamos algo muy importante, que es la palabra del Rey de Reyes, la palabra de salvación, el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, que muchas personas no conocen. Fíjense nomás lo bonito cuando vemos esa palabra, el Señor nos hace sentir tan importantes. O sea, no dice, no, son unos gatillos ahí que tengo yo, no. Embajadores en nombre de Cristo. Esto nos debe decir que traigo un mensaje bien importante, porque llegan los embajadores, llegan en una avión y bajan y los llevan ahí con el mensajero. Yo vengo en el nombre de tal presidente, en el nombre de que el rey fulano de tal, y nosotros también. Yo vengo en el nombre del Señor Jesucristo a traerte una gran noticia. Y esa noticia todos los días la podemos llevar. Somos embajadores donde quiera que nos paremos. Fíjense nomás lo hermoso de esa palabra, y son cosas que debemos de conocer y traer ahí en nuestro corazón. Y eso nos va a alegrar y nos va a sentir, cuando de repente nos sentamos, no, si es que yo el trabajo no me llega, pero tengo un trabajo muy bueno, el mejor y bien pagado. ¿Con qué nos pagaron? Con la salvación, con la vida eterna. O sea, vale más que cualquier dinero en esta tierra. Es algo tan bonito en Cristo Jesús. Pero debemos de estar escudriñando las Escrituras y viendo todo lo que Dios nos dejó, todo lo que nos... Fíjense nomás todo ese título, muchos no lo conocíamos o no nos acordábamos, que somos embajadores. Fíjense nomás lo hermoso del Señor. Dice, el lugar 3, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Yo vengo en el nombre del Señor, como dijo Pedro, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo, y el cojo caminó. Así nosotros no vamos a hacer ese milagro, pero esa palabra en las personas, ahí va a estar dando vueltas. A mí alguien me dijo, busca de Dios, alguien que andábamos tomando los dos y me dijo, busca de Dios, y yo, pues, andamos en las mismas, ¿cómo vamos a ir a buscar a Dios? Yo me imaginaba ir los dos a la iglesia ahí tomando en la iglesia católica, que es la que yo conocía porque no iba tampoco.
Y dije, pero ¿cómo me dices tú que busque de Dios si andamos en la parranda? Pero Dios en ese momento, esa palabra se quedó ahí dando vueltas, se quedó dando vueltas. Y fíjense quién me habló de la reconciliación de Dios, alguien que andaba tomando conmigo. Ahora nosotros que estamos apartados para el Señor, que somos santos, nación santa, sacerdotes, con más razón. Debemos estar en ese ministerio de la reconciliación que es tan importante. Vamos a rezarnos a Segunda de Crónicas para escuchar una oración, Segunda de Crónicas 7:14. Ay, ya me pasé. Segunda de Crónicas 7:14. A ver, creo que apunté mal. Se me hace que no es. Ah, sí, perdón. Sí, Segunda Crónica 7:14. Andaba en otro capítulo. 7:14. Dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanar su tierra es sanar nuestra vida, nuestra familia. Aquí fue cuando el rey Salomón hizo la oración para dedicar el templo a nuestro Dios, al Dios de Israel, que es nuestro Dios. Pero lo que dice ahí, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Cuando andamos en el mundo, nos humillamos ante ídolos, ante vicios, ante cosas que no son buenas. Pero aquí dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran en sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta palabra está aquí en la Biblia, pero la gente en el mundo no sabe de esa palabra. Entonces, aquí nos corresponde llevarles esa oración, esa palabra, ese llamado de Dios, de que dice, no, es que no, a mi Dios no me va a perdonar porque ya hice muchas cosas, pero dice que si su pueblo se humillare y invocaran su nombre y oraren y lo buscaran a Él, dice, yo iré desde los cielos. Nosotros, yo recuerdo antes, cuando me la pasaba nada más haciendo cosas no muy buenas, pero empezó a fastidiarme esa vida y yo empecé a buscarle. En ese tiempo yo no le conocía que era un Dios poderoso, tan grande. Le decíamos Diosito, que es que por cariño, pero era una mentira de Satanás que nos había metido en el corazón. Es nuestro Dios todopoderoso, pero dice que si nos humilláramos y yo que iba a conocer de esta palabra, yo solo conocía pues el Padre Nuestro y eso a lo mejor un pedacito. No conocíamos nada más que ir a la iglesia, ir a un Cristo allí. Digo que yo lo que conocí de Dios cuando empecé a andar de novio con mi esposa, que dijimos en la mañana por esposa, y ella iba a la iglesia católica y yo decía, pues eso es algo, es la forma de buscar de Dios, es lo único que medio conocí en ese tiempo. Y de ahí me agarré y dije, pues andaba dando vuelta en mi cabeza que busca de Dios, bueno, busca de Dios. Pues si ella me lleva ahí, pues allí está Dios. Es lo que yo conocía. Pero si alguien nos hablara de toda esta palabra de Dios, que Él dice, si mi pueblo se humillare, porque yo iba ahí a la iglesia y oía, y nos regresábamos y a seguirle echando, y de repente iba todavía con los efectos de eso, pues no entendía nada. Pero solamente por medio de Cristo podemos conocer que el Señor nos perdona nuestros pecados. Porque si nosotros nos siguen dejando igual como estamos, nadie nos lo dice, pues vamos a seguir en ese camino. Pero aquí en su palabra dice, si se humillara mi pueblo y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, se regresaren, nos volteáramos, así como hicimos al venir a Cristo, dice
Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Cuando llegamos a Cristo fuimos sanados, nuestra tierra, nuestra vida, nuestra familia fue sanada, porque nosotros éramos un dolor de cabeza para nuestras madres o nuestras esposas, para nuestros hijos. Y cuando venimos a Cristo, Él sanó esa tierra, que es nuestra familia, que somos nosotros, que es su pueblo. Toda esta palabra tan hermosa, pero ese es nuestro trabajo, el Ministerio de Reconciliación, llevarles esa palabra, llevarles las buenas nuevas de que sí se puede, porque hay gente que dice, no, yo no merezco, yo no tengo perdón de Dios. O la gente dice, ese no tiene perdón de Dios por ignorancia, ¿verdad? Solamente dice que nos convirtiéramos y nos humilláramos delante de Dios en lugar de andarnos humillando delante de imágenes, de vicios, de cosas que no son buenas, humillarnos delante de Dios y Él nos va a sanar. Y si Él lo dice, es verdad. Vamos a ir al Salmo 138. Salmo 138. Está después del 136. 138, 8. ¿Ya lo tienen todos? Me indican con un amén. Gloria a Dios, dice en el nombre del Señor Jesucristo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Siempre debemos de creer eso, que cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál es el propósito? De que siempre estemos bien, de sanar, de que lleguemos a una vida eterna y que hagamos lo que al Señor le agrada. Dice, tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Todos los días pidamos al Señor que nos siga ayudando, renovando en el entendimiento. No desampares la obra de tus manos, porque Él está comenzando, haciendo la obra. Dice que el que la convence, la obra, Él la perfeccionará y terminará. Pero debemos decir, Señor, cuando sintamos que nos falta, Señor, no desampares la obra de tus manos, me hace falta un poco más. El Señor está haciendo la obra en nosotros, como cuando estamos construyendo y ya vamos a echar la placa y no tenemos para echar el vaciado. Señor, ayúdame, me falta más, quiero que se termine la obra que comenzaste en mí, que vaya siguiendo, que vaya adelante, que no se quede estancada, que no quede a la mitad. Y siempre rogando, Señor, que esté con nosotros, que nos ayude en todo ese camino, porque es mucho el trabajo, pero que Dios nos dé los medios, nos dé la sabiduría para hablarle a una persona. Hay veces que las mismas personas no necesitan ni hablarle, ellos mismos oye, ¿por qué eres hermano? Sí. Y conoces de esto, o no, le soy el hermano Luis, oye, es que esto y esto. Como me acaba de decir un pastor, Dios lo bendiga en su vida, que necesitamos ir aprendiendo. En este Ministerio de Reconciliación debemos ir aprendiendo, conociendo más, porque las personas, para convencerse, te preguntan esto, te preguntan aquello, te preguntan del otro. Y si nosotros nos ponemos a estudiar, a tener más conocimiento, ellos no van a creer tampoco. Así, no, pues eso que es cristiano y no conoce de Dios. Ellos, por ejemplo, las personas que les gusta el fútbol, les preguntas por un jugador, se llama fulano de tal, su papá se llama fulano de tal, jugó en un equipo y jugó en el otro y jugó en aquel y allá metió tantos goles, saben toditito. Y nosotros en Cristo, pues no, fíjate que no, mejor después déjame ir a preguntar y luego te digo. O sea, es bien importante todo el conocimiento de Dios. Es muy necesario en este ministerio, porque allá afuera y de todos hay muchos que nomás ni les interesa, pero te quieren poner en vergüenza según ellos. Pero también tener la fe en que el que va a hablar es el Señor. Cuando recién comenzaba yo también me preguntaban y aún yo apenas empezaba a leer y Dios, yo decía, pero ¿y eso dónde lo leí, dónde lo vi? O no sé. O sea, cuando tienes la fe y tú quieres hacerlo, Dios te da la palabra. Y yo decía, ¿sabrá el Señor de dónde me salieron esas palabras que yo ni conocía? Pero Dios, como dicen, Dios ve mi corazón y Dios ve si tenemos el anhelo de algo y nos lo da. Dice que deleítate a sí mismo en Jehová, en la ley de Jehová, y Él concederá
las peticiones de tu corazón. Le digo a mi esposa que esas palabras se ven muy bonitas cuando cumples años, te dicen, Dios concederá los anhelos de tu corazón, pero cuando tú vas a cumplir años, ¿qué anhelas? El mejor regalito. Que me regalen pastel, me hagan una buena fiesta, o que me regalen un carro si según, o algo, un buen regalazo. Esos son los anhelos de tu corazón. Pero dice, deleítate a sí mismo en la ley de Jehová, en su palabra. Señor, hablas del tal ministerio de la reconciliación, Señor, y el anhelo en mi corazón es yo quiero estar ahí, quiero hacerlo. Esos son los anhelos del corazón de nosotros que Dios ve y te cumple. El Señor ve nuestras necesidades, no las necedades. Las necedades no nos van a servir de nada, como cuando nuestros hijos están pequeños, dicen mis hijos, no hable de los jóvenes. No hablo de los jóvenes, sino que cuando uno es niño quieres que te den, no, yo quiero que me compren esto y si no tiene dinero su papá, ¿qué hacemos de niños? No me quiere, no me lo compró. Pero después ya explicamos, o crece el joven y se da cuenta, pues sí, que fue una necedad. O uno mismo va y se compra algo que la verdad ni lo necesitabas, pero en ese momento fue una necesidad que yo me lo quiero comprar. Y hasta tú mismo cuando ya lo compras dices, chis, pues si ni lo necesitaba. Pero me quise dar un gustito. Pero el Señor no nos va cumpliendo antojos, sino lo que en verdad en nuestro corazón anhelemos por el bien de nuestra alma, de nosotros y de las personas, del prójimo. Porque Él nos dice que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nuestro anhelo es que también nuestro prójimo esté bien. Si yo estoy bien con mi esposa, mi familia, también quiero que mi vecino tenga un buen matrimonio, que sus hijos estén bien, que estén en el camino de Dios, que tengan un estudio, una buena vida. Entonces, amo a mi Dios, lo tengo que mostrar en amarme a mí y al prójimo. Pues si no, pues yo estoy bien, el vecino pues no entiende, pues es su problema. No, que un día lo entienda, que un día venga como yo entendí a base de batallar, que él también lo entienda de alguna forma. Eso es lo que debemos esos son los anhelos de nuestro corazón. Vamos a ir al Salmo 36, para no irnos muy lejos. Salmo 36, 5 y 7, del 5 al 7. Dice en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya lo tienen todos? Dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Dice el 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa es tu misericordia. Si no fuera un Dios de misericordia, no estuviéramos aquí ninguno. Desde antes de venir a Cristo, Él nos mostró la misericordia en muchas situaciones y algunos, bueno, la vida que tuvimos algunos fue peligrosa y cuando venimos a Cristo recordamos como testimonio y decimos, ahí estaba la misericordia de Dios. Oye, necesitaba esto, ahí estaba la misericordia de Dios. Dice, tan preciosa Dios es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Gracias a esa misericordia es que estamos vivos, es que muchas personas están vivos. De repente nos preguntamos por qué, oye, ese hombre es bien malo y todavía está vivo, ¿por qué no se lo han echado? ¿Por qué no se muere? Hablaba por la misericordia de Dios, pero nosotros no recordamos que estamos vivos por esa misericordia. Porque si no hubiera misericordia, Él ya estuviera muerto y nosotros también. Entonces, por eso el Señor quiere que entendamos que Él es un Dios de misericordia y nosotros también, dice, átala a tu cuello la misericordia y la justicia. Que siempre estemos, ¿cuál es la justicia de Dios y cuál es la misericordia de Dios? La justicia del hombre, ¿cuál es? Es una, por ejemplo, veo unas noticias ahí que agarraron a una persona, mató a fulano y fulano, y en los comentarios, hombre, que lo cuelguen, que lo maten, que lo espadacen, que lo... Santo Cristo. Pero la justicia de Dios es diferente. Es un Dios justo.
Dios nos da la oportunidad a todos, aunque hagamos hecho lo que hayamos hecho, su justicia es pareja. Él es un Dios de justicia, la de nosotros también ya hubiéramos acabado con el mundo, porque para nosotros nadie merecería vivir, no más que nosotros. Entonces Dios nomás hubiera hecho a 2 o 3, pero por eso dijo multiplicados, porque van a ser muchos. Pero dice, cuán preciosa es tu misericordia. Siempre tengamos y recordemos que hizo misericordia con nosotros, así hagámoslos con el prójimo. Ese ministerio de la reconciliación, oye, yo me reconcilié con Dios y mi vida cambió, me siento bien, me siento diferente, mi familia está bien. Oye, hay esa la reconciliación con Dios, ¿y cómo le hago? Pues yo te explico, mira cómo le hice, y hay un Dios vivo. ¿Cómo que hay un Dios? No, ese que está ahí no está vivo, hay un Dios vivo que pueda vivir en tu corazón y cambiar tu vida. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Ahora vamos a ir a Efesios 3, al libro de los Efesios, capítulo 3, versículo 17. Gálatas, Efesios, capítulo 3, versículo 17. Ah, caray. Ahí dejo una plumita aquí. ¿Ya lo tienen todos? Oye, se me movió. A 3:17. Dice en el nombre del Señor Jesús, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones, a fin de todo este conocimiento que seamos capaces de comprender con todos los santos, que somos todos nosotros. Por eso el Señor en su palabra habla que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de juntarnos, porque somos ese ministerio de reconciliación, aquí donde venimos a aprender cómo le podemos hacer, qué debemos hacer, qué tiene Dios para nosotros y para nuestras familias. Dice, por la fe en vuestros corazones, dice, arraigados y cimentados en amor, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Nosotros conocíamos si de repente ya se nos hacía más bonita la muchacha de enfrente y el amor que decíamos que teníamos a la esposa, ¿dónde quedó? Ese no es el amor verdadero de Dios, pero dice que Él nos lleva a ese conocimiento, que seamos capaces de conocer el amor de Cristo,
que excede todo conocimiento, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, dice la palabra de Dios. En la iglesia de Cristo por todas las edades, por siempre. Ya vamos a ir a Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. ¿Ya todos lo tienen? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice en el nombre del Señor: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es lo que decía, que en esto consiste el amor de Dios, en que no nos amó porque todos éramos muy buena gente, todos nos portamos muy bonitos, no. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos ama, nos amó y nos ama a pesar de nuestros pecados. Ese es el verdadero amor. Porque nosotros, pues yo te amo, mi esposa, si me haces caso, si eres así, si eres asá, pero si no me obedeces, pues ya no te amo. Y no, Dios nos ama a pesar de todo. Ese es el verdadero amor. Es el amor que Dios nos muestra por medio del Hijo, por medio de su Hijo, de ese sacrificio, y que está en nosotros, en nuestros corazones, los que queremos venir a Cristo. Pero hay mucha gente que no sabe. Tenemos que prepararnos para ir a ese trabajo y ir con todas las armas necesarias para como dicen, atraer almas a Cristo. A decirle al mundo que sí hay forma de reconciliarse. Porque digo, allá en el mundo hay fábulas, hay películas, hay cuentos, pero la única verdad está aquí, en la palabra de Dios. Y esa es la que debemos de llevarle nosotros, porque es algo fiel. Si Dios dice yo te perdono, Él te va a perdonar. En algunas partes iban y te ponían agüita y te decían yo te perdono y vete, y no, ahí nomás dejas algo ahí en la cajita. Pero seguíamos igual, seguíamos y regresábamos todavía peor. Y el único que nos puede perdonar verdaderamente es el Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Marcos 5, 8 y 9. Romanos 5. Ahí nos habla, en el nombre del Señor Jesús, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es 8 y 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Antes de conocerle, pues sabemos que si no hubiéramos venido a Cristo, vendría la ira de Dios sobre nosotros, por no querer buscarle, conocerle y cambiar nuestras vidas, pero el Señor nos ama. Para terminar, vamos a ir al libro de los Salmos, Salmo 40. Esta palabra cuando empecé a leer los Salmos, ese Salmo 40 me recordó cuando yo le pedí al Señor que me cambiara de vida. No sabía que había este Salmo tan hermoso, si no yo mismo lo hubiera leído desde entonces. Vamos a leer el 9 y el 10. Bueno, perdón, voy a leer el 1, el 2 y luego el 9 y el 10. Dice en el nombre del Señor Jesús: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor.
y me hizo sacar del pozo de la desesperación. De lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando yo empecé a leer este salmo, me recordó cuando yo le decía que no habrá otra vida, iré a seguir siempre estando así, ya no quiero esta vida. Y yo volteaba hacia la oscuridad buscando otra vida, pues no tenía conocimiento de Dios. Pero cuando leo este salmo digo, esa es la contestación del Señor. O sea, aquí está su palabra, pero como no le conocemos, Dios está siempre al pendiente de nosotros. Y cuando ya venimos al Señor, vamos al 9 y 10, ahora sí, hijo. Dice en el 9, he anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Hace rato en la enseñanza mi hermano Juan nos hablaba de eso, de cuando pasó al frente a hablar del Señor ante una gran congregación, y me acordé de estos versículos, más que pues ya no había tiempo de leerlos, pero me recordó eso, que es el ministerio de reconciliación. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, ha anunciado justicia en grande congregación, la justicia de Dios. Él me justificó y me hizo salvo por medio del Señor Jesucristo, porque dio testimonio de lo que Dios hizo en su vida, esta reconciliación con Dios. Dice, no refrené mis labios, porque decía mi hermano que decía, no puedo, pero el Señor le dijo, sí puedes. Dice, no refrené mis labios cuando dijo mi hermano, sí pasé. Por eso me acordé del versículo, dice, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Dice en el 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado mi fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Y grande asamblea, ¿cuál es? Todo ese mundo. Hay muchas personas que tienen que conocer la justicia y el amor de Dios. Bueno, hermanitos, eso es lo que el Señor hoy puso en mi corazón como mensaje para mí y para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración para despedir la palabra del Señor, que sea bendición.